Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo están todos? ¿Cómo fue el fin de semana? Espero que estén bien y nada, que vengan llevando un buen ritmo de clase. Ya estamos a mitad de cuatrimestre y bueno, me gustaría saber cómo van llevando la cursada, así que nada, los espero en los foros para ir charlando el cómo se va desarrollando el cuatri, ¿sí? Bueno, hoy vamos a trabajar con el texto de Davini, el mismo libro que estuvimos trabajando en la clase pasada, pero hoy vamos a trabajar con el capítulo 10, que es gestión de clase, ¿sí? Bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de gestionar la clase? Al hablar de gestionar la clase, nos referimos a los aspectos organizativos dentro del aula, es decir, al uso del tiempo, al ritmo y a las diferentes variantes que se tengan que introducir en el curso de las actividades que proponemos para trabajar en el aula, ¿sí? Como docentes tenemos que comprender la importancia de tener estrategias que nos ayuden a promover el aprendizaje dentro del aula, ¿no? Justamente es el aula el lugar donde nos encontramos con los estudiantes y donde los estudiantes se encuentran con el aprendizaje. Entonces hay que crear de esa aula un ambiente favorable y propicio para que justamente se desarrolle el aprendizaje, ¿no? Así también dentro del aula nos encontramos docentes, estudiantes, con los recursos de aprendizaje que nosotros proponemos, ¿sí? Estas estrategias se enmarcan también, como vimos en la clase pasada, dentro de un determinado contexto cultural. O sea, nosotros preparamos estas estrategias de aprendizaje y de enseñanza en base al contexto en donde nosotros estemos trabajando. Lo que vamos a ver en la clase de hoy son algunos de los criterios que va presentando Davini en su texto, que va a ser de ayuda al momento de encontrarse dentro de un aula, ¿sí? Una de las primeras cuestiones para tratar tiene que ver con la organización del espacio. Hay que tener en cuenta, justamente como comentaba anteriormente, que como docentes tenemos que crear un ambiente de aprendizaje en el que los estudiantes se encuentren tanto el conocimiento como estrategias que ayuden a construir su propio aprendizaje. Por eso al momento de organizar la clase debemos tener en cuenta si lo hacemos en términos de territorio personal o en términos de funciones. ¿Qué queremos decir con territorios personales y de función? Al hablar de territorios personales nos referimos al hecho de que todos los estudiantes tienen cada uno su banco y su espacio, ¿sí? Y todos están haciendo la tarea al mismo tiempo, pero de forma individual. Esto lo podemos encontrar casi siempre en todas las escuelas primarias y en las universidades. En el secundario tienden más a tener las mesas para compartir. O sea, aunque sea de las mesas largas que son de 2 personas, ¿no? Y las de funciones implica dividir el espacio en áreas de trabajo. De esta forma, los estudiantes trabajan de forma paralela en distintos aspectos del contenido, ¿sí? O sea, el trabajar en grupo,
en pequeños grupos. Ahora tenemos un ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo de lo que sería el territorio personal y de funciones, ¿sí? De trabajar en equipo y de trabajar de forma individual. Estas dos modalidades de organización del espacio tienen otras expresiones, que es la de mantener el aula de forma fija o constantes, mientras que los docentes o estudiantes rotan según los horarios. Justamente como ustedes son docentes de primaria, también los profes de inicial son los que más se apropian del aula, ¿sí? Son los docentes que más tiempo están en el aula, son quizás los que menos rotan, ¿no? Porque los que van rotando dentro del aula son los profes de materias especiales, o los chicos también van rotando el aula según las materias especiales que tengan. Pero gran parte del tiempo el aula es de ambos. No pasa lo mismo en secundario. En secundario el aula es más el lugar de los estudiantes que de los docentes. Son justamente los docentes los que van rotando y el aula es el lugar constante de los estudiantes y es su espacio, es un espacio más de apropiación de ellos que de nosotros. ¿Sí? Bien. Otro de los aspectos que implica la enseñanza son la secuencia de actividades que vamos a plantear para la clase y el tiempo necesario que necesitamos para desarrollarla. Existen varias tensiones en relación al tiempo, como vimos en la clase pasada, al momento de pensar estas actividades, ya que las tenemos que realizar a partir de un tiempo que está mediado y regulado por la organización de la escuela. ¿A qué me refiero con esto? Son los horarios, el turno, los módulos, el ciclo lectivo. Son muchos tipos de organizaciones institucionales a las cuales nosotros nos tenemos que acomodar para pensar las actividades y los contenidos, ¿no? Obviamente. En base a esto, la autora va a plantear una serie de criterios básicos para lograr administrar el tiempo y las tareas de enseñanza y de aprendizaje. En primer lugar, plantea el criterio de jerarquía, que representa la importancia diferencial que se le atribuye a los contenidos que se enseñan, el valor educativo de las tareas de aprendizaje o su complejidad, ¿sí? Esto va, obviamente, el tema de la jerarquía, hay que ver cuál es la importancia y el valor que se le da a ese contenido a trabajar y el tiempo que requiere, ¿sí? O cuál es más importante que el otro. Eso es más un tema de decisión docente al momento de plantear la clase y el contenido, ¿sí? Bien, el segundo es el criterio de ritmo. Este va a expresar la frecuencia diferencial de tareas para lograr un determinado aprendizaje. Esto se debe a que no todo lo que se aprende requiere la misma cantidad de ejercicios ni necesita los mismos tiempos de desarrollo. Los criterios de ritmo van a servir para todas las materias. Puede servir para lengua, puede servir para matemáticas, puede servir para ciencias sociales y para ciencias naturales. Donde quizás más va a estar el foco va a ser en las ciencias, va a ser más en las matemáticas y en las lenguas, que es ahí donde los chicos tienen un ritmo diferente cada uno. No todos aprenden a escribir en el mismo momento, no todos aprenden a sumar en el mismo momento. Hay chicos que les cuesta más, hay chicos que les cuesta menos. Y es un constante ejercicio y el trabajar con eso, ¿sí?
Entonces va más por ese lado. En esas dos materias es quizás donde más se va a trabajar con el criterio de ritmo, porque van a tener que ir viendo de forma más personalizada cómo se va desarrollando estos aprendizajes en los estudiantes, ¿sí? Bien, a ver, el que sigue. Después encontramos el criterio de secuencia integradora, la cual indica que las tareas no son unidades sueltas, sino que corresponden a un proceso desarrollado en el tiempo. Las tareas de este proceso guardan complementariedad para integrar el aprendizaje y las interacciones de los estudiantes. Bueno, vamos a la clase pasada. Al momento de criterios de los contenidos, tienen una secuencia, hay contenidos que tienen una secuencia lineal, ¿no? Esto le puedo encontrar mucha correlación y es el ejemplo quizás el más rápido de entender, que son las matemáticas. Nosotros comenzamos de lo más sencillo a lo más complejo. No le voy a enseñar primero a un chico a dividir, a dividir que a sumar y restar, ¿sí? O sea, se va de a poco, de forma secuenciada, de lo más fácil a lo más complejo. O sea, nosotros arrancamos en primer grado desde la suma y la resta y terminamos en sexto, séptimo grado realizando ecuaciones donde encontramos todas las operaciones juntas, trabajando a la vez, ¿sí? Bien. Hay distintas actividades de enseñanza que nosotros vamos a prever en nuestra planificación. Y es necesario distribuir los tiempos de forma equilibrada, considerando dos cuestiones. Primero, los tiempos centrados en la actividad del profesor desde el desarrollo de las tareas instructivas y los tiempos dedicados a la participación de los grupos de estudiantes desde el desarrollo de las tareas del aprendizaje. ¿A qué se refiere con esto? Hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, el tiempo necesario que yo le voy a dedicar en explicarle a los chicos cómo hacer este ejercicio. Bueno, 2 más 2 es 4. ¿Por qué? Porque 1, 2, 3, 4. Vamos a contar con los dedos. Entonces, pongo una serie de ejercicios en el pizarrón. Pongo 1 más 3, 2 más 5. Entonces los chicos van a decir, bueno, 2 más 3 es 1, 2, 1, 2, 3, entonces 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. ¿Cuánto es el tiempo que yo dedico en explicar este ejercicio y cuánto es el tiempo que yo le voy a dar a los estudiantes para que trabajen estos contenidos? Bien, estos aspectos que yo les estoy contando ahora muy por arriba son quizás algunos tips para tener en cuenta al momento de gestionar la clase, de estar al frente de la clase. Si bien ahora estamos en este contexto de virtualidad, ya sabemos que gran parte de las escuelas primarias volvieron a la presencialidad en forma de burbujas, en forma de lo que sea. Y esta parte es muy importante, el tema de ver cómo ustedes van a gestionar esa clase, cómo van a pensar los contenidos, cómo van a organizarse con los chicos, ¿sí? Es muy importante. Estos son a modalidad de tips, lo que va planteando David en su texto. Bien, para terminar,
El dominio de la gestión de la clase es particularmente importante en cualquier nivel de la enseñanza, ¿sí? Ya sea en inicial, en primaria, en secundaria, en la universidad y en cualquier tipo de área o de asignatura. Sus variables básicas forman parte del escenario general en el cual se pueden desenvolver de manera adecuada las actividades de enseñanza y las tareas de aprendizaje, ¿sí? De alguna manera, la gestión de la clase forma parte del manejo del ambiente y de los recursos que disponemos, entre los cuales el tiempo siempre forma parte del manejo de la actividad educativa que nosotros vamos a plantear, ¿sí? Aunque bien sabemos, y esto se les va a pasar, seguramente muchos docentes se lo digan, que los docentes noveles, o sea, los recién ingresados, van a tener justamente menos experiencia con esto de la gestión de la clase. No es lo mismo un docente novel a un docente que tiene 20 años de experiencia, que el aula ya es un lugar donde se maneja, donde se siente cómodo, donde ya sabe los movimientos, las actividades. Esto es algo que se va trabajando, es un ejercicio que vamos a ir moldando a lo largo de los años. No se sientan mal, no tienen que hacerlo de una forma excelente. Para eso tienen la residencia y sus prácticas profesionales. Pero vayan teniéndolo en cuenta, vayan pensándolo, vayan practicándolo, que es muy importante, ¿sí? Después, con los años, con el tiempo, se van a dar cuenta que lo van a hacer de forma inconsciente ya van a tener ese ritmo para trabajar en la clase y en el aula, ¿sí? Bueno, hasta acá el texto de hoy. Les voy a dejar en la siguiente pestaña un mapa conceptual para trabajar los ejes principales del texto que vimos hoy, ¿sí? Ante cualquier duda, ya saben que pueden consultarme o hablarme en los foros, consultarse y hablarse en los foros entre ustedes. No lo olviden, porque el foro es para ustedes, decidido para ustedes, así que vayan y charlen. Les recomiendo mucho, por favor, que se organicen bien para la actividad final. Es muy importante que lo hagan en grupo, así que vayan organizando con sus compañeros para poder realizarlo, ¿sí? Bueno, nos estamos viendo la semana que viene.